enfoque. Muy bien, teníamos entonces el día de ayer, estábamos trabajando en relación al enfoque, al modelo, al paradigma, y ahora lo que vamos a hacer como tal entonces es trabajar nuevamente estos términos, solamente que ya vamos a agregarle un ejemplo. Entonces dice paradigmas, es un modelo a seguir, es un patrón desde el cual nos vemos y juzgamos las cosas. Esto según Kurt en 1964. Acá el ejemplo que nos da es la educación tradicional, el pensamiento crítico, el constructivismo, y de ello ya nosotros vamos a sumar, ¿verdad?, las otras teorías que hemos podido encontrar. Ya hoy en día hablamos sobre el holismo, ¿verdad?, o la holística como tal, que ya es algo más que se va a implementar. Tenemos dentro de teoría conjunto, dice, de concepciones educativas con una articulación integral y coherente, que especifica la relación entre variables para describir, explicar o precisar un fenómeno. En este caso, cuando nosotros hablamos directamente de una teoría, ya estamos hablando, ¿verdad?, de algo estipulado, comprobado científicamente y establecido para favor de la educación. Acá entonces el ejemplo es pedagogía liberadora. En este caso podríamos entablar, ¿verdad?, que este tipo de pedagogía también está dentro de la convivencia de la educación, o una educación personalista, que es la que hoy en día casi la mayoría que utilizamos. A través de este medio se utiliza mucho este sistema de esta teoría personalista, porque recordemos que en un momento determinado alguien no pudo estar en clase, después pregunta y ya le mandamos los datos, ¿verdad?, de acuerdo a esta situación. Para el enfoque tenemos, es parte del interior de un paradigma, de manera de concebir, organizar y realizar la educación y el aprendizaje. Se fundamenta en una teoría. El enfoque puede ser un enfoque cognitivo según Piaget, un enfoque sistémico, un enfoque conductista, un enfoque interpretativo o un enfoque hermenéutico. Aquí cabe resaltar que los enfoques dijimos que son aquellos puntos de vista que vamos a establecer y que nos van a dar una mirada, una pauta acerca del aprendizaje de las personas como tal. Luego tenemos que es una corriente. La corriente, si no la mencionamos anterior, la corriente dice que son líneas de pensamiento pedagógico con carácter innovador, que se encuentra en un proceso de investigación. Óigase muy bien, son líneas de pensamiento. Regularmente siempre surge una corriente y de la corriente surge una tendencia. Las corrientes regularmente están en su momento para ser establecidas como una guía, como un proceso, como una pauta. Pero de la corriente llega a pasar a ser una tendencia. ¿Y qué es una tendencia? Es el impulso o inclinación, deseo o aspiración hacia algo. Dentro de lo que es una corriente educativa es la perspectiva que complementa o refuerza y modifica un paradigma, un enfoque o una misma corriente. Por eso les decía que lleva una tendencia. ¿Qué tendencia tenemos hoy en día en cuanto al enfoque educativo? Virtual. Todo el mundo está trabajando sobre el área virtual. Entonces acá ya lo menciona para ambas, dice en el ejemplo tecnología educativa y el constructivismo, la pedagogía de género, tecnocracia. ¿Por qué hablamos en estos dos de la tecnología? Porque es lo que está en tendencia, la virtualidad. Y solamente que ahora ya ni siquiera la vamos a mencionar en lo que corresponde a español, ¿verdad? Sino ahora ya se menciona, óigase muy bien, esta tendencia es educación y learning. ¿Y qué significa e-learning? Es decir, a través de, en línea, ¿verdad? A distancia. Y si no, puede ser bilearning, es decir, mitad presencial y mitad virtual. Y ya esas son tendencias que nosotros tenemos.
A eso se refiere lo que es la tendencia. Un modelo dice que es un esquema o patrón de representación de una teoría psicológica o deductiva. Un modelo tradicional, un modelo naturalista, un modelo positivista, según el que nosotros deseamos emplear. Esto es ya en relación, ¿verdad?, a lo que nosotros vimos anteriormente. Pero llegando a esta situación, entonces nosotros vamos a definir qué es un enfoque directamente en educación. Y el enfoque en educación dice, manera de concebir y organizar la educación. Puede ser también concebir el aprendizaje. El otro dice, da origen y fundamento a distintas corrientes pedagógicas. Para explicar y aclarar cada uno de estos aspectos o características que nos manifiesta, dice, manera de concebir, es decir, cómo yo visualizo a la educación, cómo yo estoy en un momento determinado observando y dando detalle de lo que hoy estamos hablando. Dice organizar la educación. A través de la educación, lo que yo les mencionaba, e-learning o be-learning, en este caso, pues fue un modelo impuesto, ¿verdad? Por la misma situación que nosotros estamos atravesando. ¿Cómo la estamos organizando? Vean la combinación que tenemos. Pues no sé, pusieron un horario del que nosotros siempre hemos manejado, de 7 a 1:30 de la tarde, de forma presencial, pues cada uno tiene su receso. Y ahora solamente que no estamos de forma directa presencial, sino estamos presencial virtual. Y a esto vamos a sumarle la ubicuidad, ¿verdad? Estamos hoy en día aquí presentes todos y no sé en qué lugar vive Rosemary, en qué lugar vive Marina, en qué lugar se encuentra el compañero Alejandro, etcétera. Pero estamos de forma en la ubicuidad, porque aunque estemos en distancia, estamos todos reunidos en una misma sesión, en el mismo tiempo, en la misma sintonía, en la misma clase. Entonces, desde ahí ya estamos nosotros concibiendo o percibiendo de una forma el aprendizaje. ¿Da origen a un fundamento de distintas corrientes pedagógicas? Sí. Ya tenemos una corriente, ¿verdad? La tecnología. Ya tenemos una tendencia a la educación, e-learning o be-learning, y ya van a conocer, ¿verdad? Más adelante, esperemos que no sea un futuro lejano, primero Dios, lo que es, ¿verdad? La educación híbrida, es decir, mixta, días presenciales y días virtuales. A eso se refiere. Entonces tenemos como tal, el enfoque es la acción y efecto de enfocar y enfocar, es decir, la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolver acertadamente. Es decir, en pocas palabras, el enfoque es dirigir nuestra atención a desarrollar la educación. ¿Con qué medios, con qué métodos? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pues vamos a planificar, vamos a seleccionar contenidos, vamos a dosificar y en esta dosificación nosotros vamos a colocar, ¿verdad?, nuestros contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales, en los cuales vamos a colocar o vamos a tener en conjunto, ¿verdad?, las técnicas, las estrategias, los métodos, los recursos que nosotros necesitemos pertinentes. A eso se refiere entonces el enfoque educativo, a la realización como tal de cómo vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso educativo, como ustedes quieran desarrollar. Definición de un enfoque pedagógico. Es una estructura que conforma un sistema de ideas pedagógicas más particulares y específicas. Bueno, ya no estamos hablando de un enfoque generalizado, sino ahora ya estamos hablando de un enfoque pedagógico. Y la pedagogía está enfocada en la educación. Y la educación a transmitir, a compartir, a poder dar una instrucción, una enseñanza a un estudiante como tal. Contenido
en un paradigma que le permite encontrar acercamientos a la aplicación real y consiguiente explicar las relaciones e identificar prácticas, los fundamentos filosóficos de las tendencias educativas y pedagógicas de un modelo iluminan sus enfoques. Resumiendo todo eso entonces, ¿qué es un enfoque pedagógico? Es una estructura que nos va a llevar a cabo a realizar todo lo que comprenda una práctica educativa. Eso es un enfoque pedagógico. Los enfoques pedagógicos, de acuerdo a relacionados a toda la educación, pues ya nosotros también vamos a enfocarlos a las áreas específicas, a ciencias naturales, a medio social, a medio natural, a lo que es el área de matemáticas, al área de razonamiento, y ya nosotros empezamos a clarificar o clasificar estos aspectos. Los enfoques se caracterizan claramente por su propósito, lo que acabo de mencionar. Cada uno está destinado a realizar una función, cada uno está destinado a tener un objetivo, una competencia, un fundamento, estructurar sus propias herramientas. Les decía, por ejemplo, en destrezas, ¿verdad? En producción de materiales infantiles, les decía, si yo quiero realmente que mi estudiante aprenda las líneas, pues yo voy a saber qué herramientas voy a utilizar. Pero no puedo hacer una mezclanza de todo porque al final, si bien es cierto, sí es funcional, pero no para la etapa inicial. Porque entonces les decía yo con el ejemplo de líneas. Bueno, hay líneas verticales, horizontales, líneas paralelas, líneas inclinadas, y luego le voy a decir a él que hay líneas curvas, y luego yo lo voy a mezclar, ¿verdad? Bueno, entonces para las líneas rectas vamos a utilizar el color primario, ¿verdad? Y los colores primarios son rojo, amarillo y verde. Y entonces el niño ya no se va a enfocar si en los colores o en las líneas. Y aparte le voy a decir que cada línea conforma una figura. Y entonces las figuras geométricas son triángulo, rectángulo, círculo, cuadrado. Y entonces él se va a quedar así como que, ¿y ahora me enfoco en las figuras o me enfoco en los colores o me enfoco en las líneas? ¿En qué me voy a enfocar? Sí es funcional para las personas que ya tenemos, por ejemplo, una educación básica, pero para una educación inicial nosotros tenemos que conformar las herramientas muy adecuadas y acordes a lo que estamos realizando. Y es por eso que esa es una de las principales características que tiene, ¿verdad? Tener un propósito, tener una herramienta, tener una función para que nosotros vamos a utilizar el enfoque pedagógico y sobre todo una evaluación. Recuerden que toda actividad debe de contener una evaluación. La evaluación nosotros ya la memorizamos, ¿verdad? Es al inicio, durante y al final. Entonces dijimos una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa o final. Y ahí nosotros estamos conformando, ¿verdad? Dentro del enfoque pedagógico, actividades dirigidas a nuestros estudiantes. Definición de enfoque pedagógico. Esta ya es otra acepción. Dice, los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas, cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza determinadas de sus propósitos, sus ideas y actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen desarrollo. Bueno, ahora cambiemos entonces el ejemplo. Vamos a decirle al niño que vamos a comenzar a desarrollar saltos, vamos a hacer vamos a girar, ¿verdad? En círculo y luego vamos a correr, pero vamos a correr según la guía y son unas líneas curvas. Ahí yo ya estoy comprendiendo una sistematización de qué es lo que yo quiero realizar. Estoy orientando a una situación o a un propósito, porque entonces ya estamos en el curso de educación física o deportes. También tengo, ¿verdad?, establecido mi competencia, es que él comprenda qué es un salto, que en el salto podamos ver el equilibrio que él tiene, la habilidad y la destreza que él va a generar al despegar los pies desde el suelo y luego la elevación que va a tener. Y al caer,
ver la agilidad con la que él caiga en el mismo lugar, si tiene coordinación, o ver en un momento determinado que cambió de lugar para ver el equilibrio. Vean cuántas cosas estamos involucrando en una sola. Entonces ahí ya nosotros estamos manteniendo directrices, estamos dando instrucciones y estamos determinando un propósito, un objetivo, una competencia para mi estudiante. A eso se refiere el enfoque pedagógico. No hay un solo modelo o solo un enfoque pedagógico, debido a que cada uno de ellos se fundamenta en una determinada concepción de cómo se debe enseñar de acuerdo a las características personales y a los estilos de aprendizaje que tienen o que tienden a poseer cada alumno, las formas de interactuar con el docente. Miren, estas características de esta definición que acabamos de abordar es muy compleja. Primero, porque dice características del estudiante. Imagínense que yo tuviera un estudiante aquí con ustedes, alguno que no me escuche, otro que no me vea, y junto a ustedes que sí me escuchan y sí me ven, sería un poquito difícil. Imposible no, más difícil sí, porque entonces tengo que tener la clarificación de una competencia para cada uno con el mismo contenido, para saber claramente qué estilo de aprendizaje voy a desarrollar para cada uno. Regularmente siempre hemos dicho, ¿verdad? Para la persona no vidente, la mayor fuerza es la voz, porque entonces ahí es cuando su docente explica y aclara y está dando pautas de imaginación al estudiante como tal. Para el que puede solamente ver, pues aquí esto juega un papel importante. La visualización que tiene de la lectura y las imágenes que nosotros podamos compartir, que le generen una idea de lo que estamos hablando. Y con ustedes es ambas, ¿verdad? La participación y la interacción que se pueda tener. Por eso es que hablamos de enfoques pedagógicos. Y dice claro, de forma clara, no hay uno solo, no es un solo enfoque. Son distintos y aplicables según la situación de contenido que nosotros vayamos a establecer. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? O sea, si tuviéramos, por ejemplo, comunicación y lenguaje, medio social, medio natural, matemática, razonamiento lógico, educación física, productividad y desarrollo, entre otros, ¿verdad? Esto ya es en el área común de lo que es primaria, ¿verdad? Para nosotros ya sabemos que están clarificados los 4 espacios como tal. Entonces tenemos un resumen, definición de enfoque pedagógico. Un enfoque pedagógico es la planeación y diseño de las prácticas educativas apoyándose en apuestas didácticas específicas. Planeación. Esta palabra planeación no va a salir de nuestra vida jamás, de nuestra vida laboral y tampoco la vida personal. Estamos en constante planeación, en constante planificación. Diseño de prácticas, porque estamos nosotros en conjunto a llevar a cabo lo que estamos nosotros laborando, que es la educación como tal. Apoyándose de apuestas didácticas, es decir, todas las herramientas, métodos, estrategias, técnicas, corrientes, teorías, ¿verdad? Modelos para poderlo llevar a cabo. Dice cómo el docente debe de asumir un enfoque pedagógico. Ahora ya ustedes deben de centrarse como tal. Usted ya es docente. Entonces, ahora, ¿cómo va a asumir usted su puesto dentro de un enfoque pedagógico? Dice, el docente se coloca en la coyuntura de incluir y excluir premisas pedagógicas. Esto, miren, el dosificar información así, de cualquier tema, de cualquier curso, es relevante. Porque cuando usted busca, por ejemplo, hoy en día, gracias a Dios que existe el Internet, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué es un enfoque pedagógico? ¡Fum! Le salen 300,000 páginas de que hablan sobre lo que es un enfoque pedagógico. Y tengo que ir revisando algunos espacios, ¿verdad? Puntuales.
Y ya me empieza a decir que un enfoque pedagógico es la visión que se tiene de cómo llevar a cabo un proceso educativo a través de, con la ayuda de herramientas, entre otros elementos. Ah, pero otro ya me dice, ¿cómo es un enfoque pedagógico y qué integra el enfoque pedagógico? Ya me está clarificando. Entonces lo mismo es acá. El docente debe de colocarse, dice, en la postura de incluir y excluir algo que le vaya a facilitar el trabajo y algo que vaya a entorpecer su trabajo. Solo una situación. Cuando sea de excluir es porque realmente es irrelevante lo que voy a mencionar o lo que voy a trabajar, pero no voy a excluir algo porque no lo conozco, porque muchas veces los compañeros dicen, ay, no, miren, cuando se repartan los cursos no me dejen matemáticas, ¿verdad? Es que yo matemáticas no mucho le a ti. O sea, no voy a excluir eso, sino, o sea, mi obligación es investigar y yo, saber, entender y poder compartir, ¿verdad? Se debe de reconocer para cada enfoque sus perspectivas, premisas pedagógicas, así como los posibles resultados de la puesta en práctica de dichos enfoques. Recuerden que nosotros manejamos competencias y las competencias es en presente para que entonces yo ya la pueda verificar en un futuro. Yo estoy diciendo que él va a hacer ahora, en este momento. Y entonces una de mis competencias en este momento es que quede claro que es un enfoque. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Bueno, ya en un momento les voy a preguntar qué es lo que ustedes entendieron como enfoque. Dice, debe relacionar el enfoque con el cual se sienta identificado de acuerdo al concepto que tenga acerca de los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la dirección pedagógica que subyace el proyecto curricular en la institución donde labora o de forma generalizada. Por ejemplo, el currículum nacional base habla mucho del constructivismo. Ya no habla mucho del conductismo. Se habla un poco de conductismo solamente en matemática, pero luego solamente se habla del constructivismo, es decir, de un aprendizaje crítico. Y ahí entonces yo tengo que familiarizarme hacia él. En el caso de la educación superior, es útil asumir el perfil de profesional del proyecto curricular en el que participa el docente, siendo las propuestas curriculares que se ven concretadas en los perfiles. ¿Qué pasa con un perfil? Que yo siempre voy a hablar en el perfil cómo yo voy a recibir a mi estudiante, con qué características y con qué características va a egresar ese mi estudiante. Y yo les hablo mucho, por ejemplo, de cuestiones pasadas, porque ya nosotros ya lo vimos. Nosotros vimos, por ejemplo, el año pasado en evaluación, muchas situaciones de las cuales acabo de mencionar. Entonces, esas ya están ustedes familiarizadas. Ese es el perfil del estudiante de ingreso. Perfil del estudiante de egreso. Usted va a gozar con todas las características, capacidades, habilidades para ser un buen profesional y ser un profesional de éxito que pueda usted el otro año ya conseguir trabajo como maestro. A eso me refiero. Y con estos enfoques me voy a quedar. Dice que los enfoques, según Rafael Flores Ochoa, pueden estar el tradicional, el conductista, el romántico, el desarrollista y el socialista. Pero también aparece, según Julián, está el instruccional, el activista y contemporáneos. Y asociando estos, vean, el tradicional y conductista recae en el contemporáneo. El activista recae en el desarrollista y socialista. Y el activista puede caer en el desarrollista y en el romántico y en el socialista. Entonces no se pierden, ¿verdad? Muy lejano de los temas que estamos hablando. Y estos son algunos que vamos a ver más adelante. Muy bien. Alejandro, Jocelyn, Marina, Rosemary, ¿alguna duda de lo que estamos abordando el día de hoy? No, señor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase.